Bien, estamos de regreso. Les contábamos en el segmento anterior que Ecuador está en eminente peligro. Peligro de hundirse por completo en la miseria, en la delincuencia, inseguridad, en el narcotráfico y en el narcoterrorismo, propagado, lógicamente, por los políticos corruptos. Como se sabe, amigos televidentes, en los próximos días Ecuador elegirá al nuevo gobierno transitorio por un periodo aproximado de 1 año y medio y a los nuevos asambleístas. El problema es que el correísmo nuevamente retome el poder o que sus aliados o excorreístas, como el Partido Construye, que auspicia a Fernando Villavicencio, llegue a la presidencia de la República. Ese es el grave peligro que tiene actualmente la población ecuatoriana. Según una encuesta realizada por la empresa española Atrevia, empresa que tiene más de 35 años en el mercado y que está en 16 países, nos dice que Luisa González del correísmo encabeza la encuesta. Segundo lugar, se disputan entre otros Sonneholder y Jacob Pérez. Estos serían los candidatos más opcionados hasta el momento. Pero dejemos que sea Bernardo Abad quien nos cuente desde Quito, Ecuador, lo que acontece en ese país. Justamente Bernardo mantuvo un diálogo con el representante en Ecuador de la empresa encuestadora. Me refiero a Álvaro Marchante, quien pues nos va a ofrecer toda esta información conjuntamente con Bernardo Abad sobre esta encuesta que se torna bastante peligrosa. Gracias a Bernardo. Por eso justamente que le invité a Álvaro Marchante. Publicó una encuesta que el día de hoy obviamente ha llamado la atención, pero sobre todo debemos tener datos. Para hablar de encuestas debemos tenerlas, para hablar con certeza sobre quién está primero, quién está segundo, de acuerdo a la ciencia debemos tener estas encuestas. Y Álvaro, a través con Atrevia y Comunicaliza, acaba de poner una encuesta a conocimiento del público, por eso la podemos comentar en este programa. Cuéntanos sobre la encuesta, justamente, y la ficha técnica. Claro que sí. Es una encuesta que se ha realizado en las 24 provincias del país a la población mayor de 16 años. En total se hicieron 3.656 entrevistas con una metodología Kawi, que es una entrevista bajo una metodología online, y esto nos arroja un margen de error de 1,62%, es bastante bajo. Y la encuesta se realizó del viernes al domingo pasados, del 16 al 18 de junio, y bueno, también es importante destacar que contamos con el registro en el CNE, somos una encuestadora autorizada para este proceso y obviamente con lo que ello conlleva también de seguimiento y control. Pero Álvaro, cuéntanos un poquito cuáles son los resultados de la encuesta. Los datos que nos arroja fueron 25,9 para Luisa González de la Revolución Ciudadana, 11,2 para Otto Sonneholder, 10,3 para Jacob Pérez, 8% para Fernando Villavicencio, 6,2 Javier Herbas, 3,8 Daniel Noboa, 2,6 Jan Topic, 0,4 Bolívar Armijos, con unos blancos y nulos de 13,2 y una indecisión de 18,4. Lo primero, nulos y blancos y el no lo sé tendrían más de 30%, 31 y pico por ciento. Es decir, si es que estarían en la papeleta entre nulos y blancos y no lo sé, ganarían 31%. Sí, estamos en un blanco y nulo relativamente razonable, del 10 al 15% es lo tradicional, pero sí que todavía tenemos una indecisión de 18 puntos. A medida que vaya acercándose la campaña electoral y sobre todo a medida que se acerque la votación, esta cifra irá bajando. Me parece una cifra relativamente baja para quedar 2 meses, literalmente desde hoy hasta la fecha de la votación, pero sí que iremos viendo cada encuesta que hagamos de aquí en adelante cómo la cifra va disminuyendo hasta el 8 o 16% que suele llegar hasta los últimos días previos a la votación. Luisa González, la candidata del correísmo, hasta hace poco tiempo muy poco conocida, sin embargo, obviamente, pues sabemos del correísmo, cómo funciona, tiene 25,9%, 26%.
a tu criterio, ¿es poco, es mucho o está dentro de las previsiones? Porque siempre se ha hablado de que hay un 25% que es un 25% de voto duro para el correísmo. ¿O hay alguna sorpresa para ti? Mira, la campaña de Luisa González se está centrando más en la figura de Rafael Correa casi que en la suya, porque son conscientes de esta problemática. En segundo lugar, y de acuerdo a tus encuestas, estarían empatados Otto Sonnenholzner, 11,2, y Yacu Pérez, 10,3. Exactamente. Hay un empate técnico. Aquí no se podría decir, estamos en un margen de error de 1,62 puntos, por tanto ya es hilar fino. En principio, los resultados salen tal cual, Otto ligeramente arriba de Yacu Pérez. Sí vemos que con otras preguntas, Otto Sonnenholzner podría estar subiendo hasta 3 y 4 puntos de manera casi inmediata, vamos a decir, a medida que se vaya dando a conocer su plan de gobierno. Es una persona que hasta hace poco estaba medianamente retirada de la política, estaba haciendo un máster en Estados Unidos, pero también vemos que Yacu Pérez estaba relativamente retirado, no hacía casi apariciones, y son dos candidatos que estaban relativamente en stand-by, han pulsado play, pero todavía ni siquiera están en una campaña notoria como otros candidatos. Vemos que Luisa ya está en movilizaciones multitudinarias, pero no somos capaces de ver qué está haciendo ni Otto ni Yacu, ¿no? Esto es importante, por tanto son dos candidatos que a medida que activen sus campañas tienen potencial de crecer. El cuarto candidato es Fernando Villavicencio con 8 puntos. Una encuesta a la que tuvimos acceso hace una semana y media, cuando recién se inscribían, daba a Fernando Villavicencio bastante abajo, 3 o 4. Parecería ser, no sé si tus encuestas dicen lo mismo, de que ha subido y parece ser que es un candidato que va hacia arriba. ¿Qué es lo que dicen tus encuestas? Y no te puedo decir si ha subido o si ha bajado, porque es la primera que hemos hecho en este contexto electoral, por tanto es nuestro primer punto y el punto de referencia para las próximas. Particularmente sí que creíamos que Villavicencio iba a estar más bajo, de hecho en comparación con otras encuestas que habíamos visto estaba entre 4 y 6%, también hemos visto otras encuestas que le daban 7 y 8 puntos, incluso otras que le dan mucho más, pero ya no vamos a entrar en el juicio de si esas encuestas son realistas o no. Es decir, Otto y sobre todo Yacu están llevando el voto joven y Villavicencio el voto de los mayores. Yacu sí está destacando en el voto joven. Otto tiene un voto más promedio, es decir, no destaca tanto en una categoría de edad. Los otros números. Javier Herbas tendría 6,2% de acuerdo a la encuesta, Daniel Noboa 3,8%, Jan Topic 2,6% y Bolívar Armijos 0,4%. De esto es el que más me sorprende Jan Topic, porque claro, como que se ha convertido en el candidato de las redes sociales. Se mueve mucho en redes sociales, pero en la realidad noto que no tiene mayor aceptación y tampoco mayor conocimiento de su persona. Ser sincero, yo particularmente creía que algunas otras encuestas estaban dando un dato erróneo cuando le ponían tan abajo. Yo creía y sigo creyendo que es un candidato que tiene un gran potencial. Su perfil es muy bien armado, muy de Hollywood, muy de actor, y tiene uno de los principales temas, que es la seguridad, ¿no? Además con una visión similar al presidente de otro país. Es decir, parecía, también esta es la visión que te doy de consultor, creía que iba a ser un candidato muy potente, que estaría ya en torno al 6-7 o incluso el 8%, porque también hay que entender que su conocimiento recién llegado a la política iba a ser bajo. Sin embargo, hemos visto que tiene una valoración negativa, tiene más negativos que positivos en su aprobación, y claro, esto ya también es una barrera de entrada con varios frenos. Y bueno, sin embargo, nos salió el 2,6%, es lo que salió. Creo todavía que es un candidato que puede tener un potencial, especialmente durante la campaña, cuando ya salga de las redes sociales y entre más al trabajo de territorio, más a la televisión, más a radios, etcétera, porque hasta el momento sí que se ha centrado mucho en Twitter. Pero claro, Javier Herbas tiene en este momento 6,2 y ya no es el outsider, ya no es el nuevo en las elecciones, ya participó en las elecciones de 2021 y claro, si ese momento tuvo de 2 a 15, pero no creo que esté ocurriendo lo mismo ahora. Obviamente y es el candidato el que ya pasó, el que no ganó. Y claro, aparece nuevamente con otro partido político que no es su partido, que le apoyó la Izquierda Democrática, que siempre es fuerte, sino aparece con un partido un tanto disparejo para su ideología. Pero bueno, ¿cómo le miras a él? Mira, Javier Herbas es un candidato que todavía es difícil de medir. Fue uno de los últimos, si no el último, en salir a la palestra.
Entonces quizás la gente estaba ya mirando a otros candidatos y quizás algunos no entienden que Javier Herbas vuelve a ser candidato. Creo que a medida que se vaya dando a conocer, es otro de los candidatos que no está haciendo campaña, no se le ha visto en redes sociales, se le ha visto poco en medios, todavía le falta territorio. Es uno de los candidatos que podría recuperar ese voto que tuvo en 2021, pero nuevamente, esto es un tema de estrategia y también es un tema de mucha casualidad. Nadie sabe si su estrategia va a funcionar. Tomando en cuenta los datos de esta, la primera de las encuestas, tú vas a hacer secuencialmente, por supuesto, el día 20 de agosto, digamos que es el día de mañana, y tomando en cuenta los datos, parecería ser que la candidata del correísmo, Luisa González, pasaría a segunda vuelta con uno de los dos, o Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez. ¿Crees tú que al 20 de agosto sería así más o menos el tema, pasarían a segunda vuelta o Luisa González y uno de los dos, Otto o Yacu? A día de hoy es lo más probable, son los dos que están peleando el segundo puesto. Sí podríamos decir que Otto o Yacu serían quien acompañe a Luisa a segunda vuelta. A día de hoy, ¿no? Queda mucho. Claro, por queda supuesto. mucha Pero lluvia la por pregunta caer al consultor, la pregunta, los consultores y los encuestadores tienen un feeling especial. ¿Crees tú que habrá segunda vuelta en el Ecuador? Aparentemente sí. Es muy difícil que esa estrategia de buscar casi el 40% funcione. Estamos hablando de que el techo podría estar 40% con una diferencia de 10 además. Sí, exactamente. Estamos hablando de que el voto máximo al que aspiran en primera vuelta es justo este 40%, pero estamos también viendo en las encuestas que estaría entre 38 y 39%, por tanto, captar todo lo posible no es tan fácil. Es decir, aquí estamos en un tema de competencia. Yacu tiene también la ventaja que va a haber una consulta popular muy cercana a sus ideales, y vemos que en la izquierda que representa el correísmo hay un eje más ambientalista que se está volcando con Yacu Pérez, que es ese voto blando. Ese voto blando ahora mismo lo está perdiendo a favor de Yacu. Es difícil todavía vislumbrar si esa estrategia funcionará, pero a día de hoy, si fueran las elecciones, se ve relativamente poco probable. Otra de las preguntas, Álvaro, que es lo que creo que muchos estamos pensando, en una segunda vuelta electoral. De hecho, iría pues Luisa González, del correísmo. ¿Es Yacu o es Otto? Pregunto yo, luego y en segunda vuelta, con Otto o con Yacu, ¿cuál crees tú que podría tener el favor popular? Porque muchos analistas, periodistas, personas que están siempre en el ámbito político, dicen que una segunda vuelta se convertiría en correísmo versus anticorreísmo. Y claro, con un voto duro de 25%, que podría llegar a 30% del correísmo, habría un 70% que diría no Correa. Y aquello se polarizaría, es decir, el correísmo versus el anticorreísmo. ¿Crees tú que en una segunda vuelta, tomando en cuenta los números que has iniciado pues con esta encuesta, se mantienen o no varían mucho? ¿Sería así a tu criterio? Mira, aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que Otto y Yacu tienen una aprobación muy similar. Hablamos de una aprobación de Otto de 29,7, de Yacu de 28,4, un rechazo de 20,4 y Yacu de 21,2, un conocimiento muy similar. Entonces estamos hablando de dos perfiles que podrían encajar en esta visión menos politizada o menos ideologizada al margen de lo que es anticorreísmo y correísmo. Entonces, a tu criterio, y según los datos de ahora, Luisa González y Otto o Yacu. Con lo cual, pues, con estos perfiles tan similares. Es curioso, ¿no? Porque, claro, Otto representa una derecha moderada, Yacu representa una izquierda moderada, porque ninguno de los dos son extremistas. Y claro, el otro, el candidato del correísmo, bueno, representa al correísmo, no sé si es derecha, izquierda, centro, no lo sé, porque el correísmo tiene sus propias características, pero es interesante cómo la cosa se está perfilando. ¿Cuándo vas a tener una próxima encuesta, Álvaro Marchante? Bueno, a mí me encantaría tener todas las semanas encuestas. Lo realista o lo que estamos apuntando es tener al menos una cada 2-3 semanas. Muchísimas gracias, Álvaro Marchante, él es director de Asuntos Públicos de Atrevia, esta empresa española de comunicaciones, y obviamente es el gerente de Comunicaliza. La encuesta que acabamos de escuchar y de boca de, obviamente, pues quien ha manejado la encuesta, y vamos a seguir teniendo, obviamente, estas entrevistas. Y agradezco, y nos separamos ahora con la señal así de claro, de la NBC de Nueva York, y mi buen amigo Ramiro Valdivieso, tú continúas con tu show, tu programa
Ramiro, y nosotros nos vamos a un tema musical, un corte comercial, con el agradecimiento a Álvaro y por supuesto estaremos en contacto. Muchas gracias, será un placer. Saludos a todos. Gracias a Bernardo Abad y Álvaro Marchante por acompañarnos y ofrecernos toda esta información de primera mano. Esta fue una entrevista que la realizó Bernardo Abad desde Radio Majestad en Quito, Ecuador, donde mantiene su programa Al Caer el Sol todas las tardes. Un diálogo así de claro. Amigos, así están las cosas en Ecuador. Latente peligro que nuevamente el correísmo se tome el poder. Todo depende de los electores, de ustedes, amigos televidentes, en Ecuador. Pues es impresionante que aún el 21.8% no sabe por quién votar. El 14.8% dice que no votará por ninguno de los candidatos que están postulados. Estas indecisiones son aún más peligrosas. El voto es nuestro derecho, amigos televidentes, que nos permite justamente cambiar el destino de una nación, castigar a los políticos corruptos. Debemos salir a votar. Debemos cumplir con nuestro derecho y nuestro deber de ciudadanos. De acuerdo a la encuesta Atrevia y Comunicaliza, a los ecuatorianos, amigos, les preocupa mucho la inseguridad. Luego también la delincuencia, la falta de empleo y la corrupción. Son los temas que más les preocupa a todos los ecuatorianos. Entonces, justamente estos temas, todo esto se puede corregir con su voto. Se puede cambiar todo esto. Vale señalar que estas encuestas realizadas en Ecuador tienen solo el 1.62% de error, un margen de error totalmente bajo. Cifra realmente muy baja y que nos acerca mucho más a la realidad que están viviendo los ecuatorianos. Nosotros, amigos televidentes, los mantendremos siempre informados, tanto en Estados Unidos y a quienes también nos siguen en nuestra versión digital de Así de Claro en diversos países. Les pido, por favor, suscríbase a nuestro canal para que reciba siempre nuestras notificaciones y dele un like. Eso nos motiva a seguir informándoles y mantenerlos siempre al día con todas las informaciones. Pues como decimos, Ecuador está en peligro. Esperemos de que el correísmo sea castigado en las urnas. Que no vuelva el correísmo. Porque ahí el país sería destrozado en su totalidad. Amigos, vamos a regresar de inmediato con ustedes. Volvemos.